Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy ya estamos en la semana 12, así que vamos a empezar. Voy a compartir pantalla en estos momentos y empezamos siempre con una pregunta. En este caso, la pregunta es, ¿qué es el plan maestro de producción? No lo vamos a tocar tan profundamente esto porque les voy a dejar después un material para que puedan leer, primero para que lo puedan leer en grupo cada uno de ustedes ya en la comodidad de su casa. Y conforme a ello, vamos a ver si les puedo dejar un capítulo para que lean o les puedo dejar dos capítulos. Pero vamos a empezar con uno que se los voy a ir enviando al WhatsApp en unos momentos. A ver, ¿quiénes están por aquí? A ver, Sandra, buenas tardes. ¿Podrías responder esta pregunta que estoy compartiendo? Sí, profesor, sobre qué es un plan de maestro de producción. Sí, Bueno, con plan se podría deducir que es un documento, ¿no? Se, maestro de producción a todo lo que se va a producir por parte de la empresa, la cantidad de productos que se va a realizar, ¿no? Y cuánto se va a producir. correcto. Muchísimas gracias, Sandra. Bien, entonces, en la semana anterior estábamos hablando un poquito acerca del plan agregado y ahora estamos hablando de un plan maestro. Recordemos que el plan agregado es una forma de poder planificar el trabajo que se va a realizar, teniendo en cuenta recursos, teniendo en cuenta tiempos, teniendo en cuenta también instalaciones. Ahora, y cuando hablamos ya de plan maestro, vamos a hablar de un plan que va a estar conformado de muchos planes agregados adicionales. Es decir, cuando hablamos de plan maestro, no vamos a hablar solamente de la producción de un producto o la elaboración o fabricación de un solo producto final o producto terminado, sino vamos a hablar de todos los productos que vaya a desarrollar la empresa o la organización. Y empezamos. A ver, Lucía, ¿puedes continuar, por favor? Lucía, Sí, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Definición y características. Es una decisión de tipo operativa respecto a los artículos y cantidades que deben ser fabricados en el siguiente periodo de planificación. Determina qué debe hacerse y cuándo. Se establece en términos de productos específicos y no en familias. Es una decisión de lo que se va a producir, no un pronóstico más. Se recomienda que ya elaborado el MPS se evalúe en su viabilidad cada vez que corresponda a un periodo de planificación. Ok, muchas gracias, Lucía. Bien, acá hay algo importante que vamos a tomar mucho en cuenta, que nos habla, bueno, acá nos habla de ciertos puntos, ¿no? Ciertos puntos que se deben tener mucho en cuenta, pero vamos a abocarnos al segundo y al tercero, porque el primero sí se entiende. El segundo, cuando habla de productos específicos, habla de que debe ser muy detallado, porque cuando hablamos de familias de productos, vamos a hablar de repente que, a ver, si hablamos de bebidas de una fruta, entonces de repente en esas bebidas en la bebida de esta fruta podemos tener varios tipos de bebidas de acuerdo a la cantidad de pulpa que se vaya a utilizar. Entonces vamos a tener de repente diferentes bebidas con más o menos pulpa y además, si hablamos de frutas, podemos tener una gran cantidad de frutas y además ahí podemos ir eh, dividiendo más el tipo de fruta. De repente van a ser algunas frutas em,
con una pepa grande como las drupas, por ejemplo, o de repente hablaremos de algunas frutas como las manzanas o como los membrillos, que tienen pepas mucho más pequeñas, o de repente hablaremos quizá de ciruelas. Entonces vamos a ir ahí hablando de bebidas con más o menos pulpa y también frutas que van a tener sus propias características para poder acondicionarlas. ¿Qué es lo que les quiero decir esto? Que cuando hablamos de familias de productos, lo vemos de esa manera. Productos o bebidas de frutas, o de repente podemos hablar de bebidas alcohólicas, o podemos hablar de bebidas rehidratantes. Entonces, todos ellos van a ser familias. Y lo que nos trata de decir este segundo punto es que el plan maestro no debería abocarse únicamente a una forma general para hablar de lo que se tiene que hacer para las familias de los productos, sino se debe abocar para cada producto en específico, dependiendo de la materia prima a utilizar, dependiendo de los insumos, dependiendo de las máquinas, equipos a utilizar. ¿Se entiende hasta aquí? Incluso también de acuerdo a las presentaciones, porque de repente se tiene dos presentaciones de un mismo producto, por decirlo así, ¿no? De repente podemos tener presentaciones igual que el liver, ¿no? Por ejemplo, podemos tener presentaciones de durazno, podemos tener presentaciones de mixto, podemos tener presentaciones, eh, a ver, de qué, pues, cítricos, manzanas, me parece, pero eso lo podemos tener en formato familiar, por decirlo así, en formatos de litro, pero también lo podemos tener en formatos mucho más pequeños, más personalizados, más individuales, por decirlo así. Entonces, podemos decir que el contenido puede ser igual o puede ser similar, pero también podemos decir que no es el mismo producto, porque ya cuando hay una diferencia, ya hablamos de ir diversificando los productos. Entonces, ya el hecho de utilizar un envase distinto o insumos distintos, ya estamos eh, diversificando el producto, ya estamos diferenciándolo. Y en el tercer punto, cuando nos habla de lo que se va a producir y no un pronóstico más, nos lleva a pensar mucho que no debemos guiarnos únicamente de algún tipo de pronóstico, sino tratar de estar muy sujeto a la realidad, a la demanda real. Es decir, de repente uno puede pensar, bueno, si es que yo ejecuto un pronóstico, entonces yo debería vender tanto. Ya, muy bien, pero eso de repente se puede trabajar de acuerdo a una data histórica. Ahora, en la condición actual en la que nos encontramos, las datas históricas o los datos históricos que uno puede encontrar, em, de hecho que han sufrido muchas variaciones en esta situación de pandemia, por ejemplo, ¿no? Citando esto, que es un evento extraordinario, un evento que no es que cada 5 años o cada 10 años se da una pandemia o un tipo de confinamiento social. Entonces, eh, si queremos hacer todo un tema de un pronóstico, de repente decimos, no, trabajando con los datos anteriores al COVID. Entonces, no vamos a poder realizarlo. ¿Por qué? Bueno, en realidad podríamos hacerlo, pero los resultados no serían los reales, porque en diferentes partes del mundo, o sobre todo aquí en Perú, han ido mermándose ciertos servicios, ciertas cadenas productivas seguramente se han visto afectadas, lo cual también puede afectar grandemente a la elaboración de muchos productos. Y eso es que hablamos de elaboración, porque también hablamos de la adquisición de los productos. La canasta familiar, si bien no varía en cuanto a lo que se consume normalmente, el poder adquisitivo de las familias sí varía, sobre todo cuando no hay ingresos suficientes, entonces eh, la canasta familiar va a tener que reducirse un poquito. Entonces, imaginémonos, ¿no?
si de repente antes se vendían tantas botellas, ¿no? De un jugo Liber, o de repente tantas botellas de gaseosa, o de repente, digamos, botellas de licores, ¿no? De repente una de las bebidas alcohólicas más populares en nuestro país, que es la cerveza, ¿cuánto es lo que se consumía, ¿no? ¿Cuánto es lo que se vendía? Y ahora, ¿cuánto es lo que se vende? De repente ya a las bodegas, de repente ya la propia planta ya ha visto, ¿no? Ah, ya no nos están solicitando, ¿no? Porque generalmente son por pedidos. Porque la empresa, a través de las cadenas de distribución, a través de los vendedores o de los agentes de venta, no están continuamente preguntando a los puntos de venta, bodegas, supermercados, mercados, etc., qué es lo que necesita, cuánto necesita. Pero cuando se da esta situación eh, de una pérdida del poder adquisitivo de las personas y y de las familias, entonces ya la empresa empieza a decir, bueno, no me han pedido esta semana, de repente van a pedir la siguiente semana, o de repente me pedirán el siguiente mes porque el producto no sale, porque el producto no se está comercializando. No hay una rotación adecuada del producto. Entonces, de repente, lo que se consumía hace 2 o 3 años, con mucha más frecuencia, ahora ya es con menos frecuencia, porque se está dando prioridad de repente a esa canasta básica que les mencionaba, ¿no? Entonces, posiblemente algunos productos ya quedan un poco más relegados, más desplazados de consumir para, para darle preferencia a otros. Entonces, esto es lo que nos quiere decir el tercer punto, que nos sujetemos muchísimo a la realidad, porque recordemos que los pronósticos, que bien tratan de interpretar la realidad para poder decirnos qué es lo que podría suceder en un futuro no muy distante, sigue siendo una estimación, una probabilidad. No es eh, la realidad. Por eso, lo que nos insta ese tercer punto es que nos sujetemos mucho, no solamente a la data estadística, sino también al trabajo que se puede decir, no trabajo de campo, donde uno obtiene la información de primera mano de las personas que intervienen en este fenómeno que llamamos mercado, o que llamamos la oferta y la demanda, para conocer cuál es la verdadera demanda y para ofertar lo que el mercado necesita. Hola jóvenes, ¿me escuchan? ¿Se entendió? ¿Se puede entender, chicos? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? Por favor. Por mi parte, ninguna, profesor. Ya, gracias, Sandra. Bueno, continuemos. ¿Verdad? Y el MPS, bueno, es el plan maestro. Es el plan maestro. Está ahí en sus siglas en inglés. Master Plan. A ver, continuemos. Este aquí. Medalit, ¿puedes continuar, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Horizontes. El MPS es una declaración susceptible de ajustes. Por lo tanto, es conveniente establecer un criterio de flexibilidad por horizonte, para lo cual tenemos horizonte fijo, es el periodo durante el cual no se harán ajustes al MPS. Horizonte medio fijo, el periodo en el que se pueden hacer cambios a ciertos productos. Y el horizonte flexible, que es el periodo más alejado, en el que es posible hacer cualquier modificación al MPS. Ok, muchas gracias, Medalit. Bueno, entonces, lo que nos habla de lo que es el plan maestro de producción también,
podemos relacionarlo mucho con lo que son los objetivos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de objetivos a corto, a mediano, a largo plazo, en este caso, cuando hablamos de horizonte fijo, horizonte medio fijo, horizonte flexible, lo podemos llevar también de esa manera, relacionando al horizonte fijo como algo a corto plazo, el horizonte medio fijo a algo a mediano plazo y el horizonte flexible a algo a largo plazo. Lo podríamos relacionar de esa manera también. Solo que aquí, y ustedes seguramente se darán cuenta por lo que también les he hablado hace unos instantes, que cuanto más cercano nos encontramos de una realidad, es decir, por ejemplo, ¿no? Hoy día estamos miércoles 23 de junio, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer de repente un pequeño pronóstico, si nos fijamos en lo que es el horizonte fijo, tenemos a ver, bueno, vamos a ver la planificación de un periodo a corto plazo, ¿no? Ya estamos 23 de junio, vamos a hacer una planificación. Lo que queda de junio, vamos a continuar con la planificación y planificaremos julio. Por ejemplo, si hablamos de esa manera, hablaremos de algo a corto plazo, algo bastante, casi inmediato, ¿no? Bastante cerca, muy próximo. Entonces, aquí es donde se habla de que no se dan ajustes, porque realizar un ajuste muy probablemente se tendría que redistribuir recursos, etc., etc., ¿no? Entonces, se se podría hablar de un ajuste recién en el mediano plazo, que no necesariamente cuando hablamos de mediano plazo, y esto sí quiero que quede muy claro, no vamos a hablar de mediano plazo un año o de repente 2 años, de repente puede ser mucho menos. Porque cuando hablamos de horizontes, yo les menciono, podemos relacionarlo con lo que son corto, mediano y largo plazo, pero no necesariamente vamos a hablar de repente que un corto plazo es 1 a 3 meses, o un mediano plazo es de 3 a 6 meses, y un largo plazo sea de 6 a 1 año, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, si ustedes recuerdan, el corto plazo podía ser de 6 meses a 1 año, el mediano plazo de 1 a 3 y el largo plazo de 3 a 5, incluso más años, ¿no? Ahora las cosas se han vuelto tan variantes, tan cambiantes, tan variables, que se trata siempre de manejar planes que puedan ser flexibles, que puedan ajustarse nuevamente, puedan ajustarse a la realidad. Porque si y esto es de mucho sentido común, porque si vemos que una planificación no pasa un mes y no se dan los resultados que uno espera, entonces uno tiene que ajustar en ciertos puntos, ¿no? Ciertas cosas para que los resultados, si bien no son los que uno espera, por lo menos puedan acercarse a cumplir las metas que se está determinando. Porque uno, si va a realizar una planificación, sobre todo a nivel empresarial, a nivel organizacional, uno no va orientado a perder recursos o perder dinero o perder el tiempo. Uno cuando se empeña en realizar una labor, un trabajo, un emprendimiento, es para poder obtener ganancias. Por lo que nuevamente les menciono, y cuando hablamos de fijo, vamos a hablar de una planificación bastante dura, por decirlo así, o bastante rígida, que tenemos que seguir al pie de la letra lo que se esté planificando. Y cuando hablamos de un horizonte medio, vamos a hablar de una planificación bastante exhaustiva, pero con la posibilidad a realizar cambios. Porque uno de repente puede pronosticar, quizá, ¿no? Puede pronosticar cómo es el comportamiento del mercado, si nos referimos al mercado, de una semana, no de esta semana, por ejemplo, de esta semana. O la planificación para inicios de la siguiente semana, porque también, y esto también quiero que lo puedan captar, tenemos que fijarnos mucho en lo que sucede a nuestro alrededor. Si más allá del mercado, o más allá de las preferencias de las personas, esto también viene condicionado a muchos aspectos. Por ejemplo, si hablamos del tema de bebidas,
Hablamos del tema de bebidas. Diremos, a ver, en este tiempo que ya hemos empezado invierno, hace unos días, hace poquísimos días, ¿qué bebidas son las que deberían salir más? A ver, les hago esta pregunta. ¿Qué bebidas son las que deberían salir más o ustedes consideran que saldrían más? La pregunta es libre, pueden participar, jóvenes. Hola, ¿me encuentro solo o están ahí presentes, jóvenes? Profesor, ¿puede volver a repetir? La escuché entrecortada. Ok, gracias, Alonso. Lo que estaba preguntando era qué tipos de bebidas son las que más salen en este periodo, en esta estación, ya que hemos empezado invierno. ¿Sí se entendió la pregunta? Hola. Hola, jóvenes. ¿Se entendió la pregunta? Es una pregunta bastante sencilla de opinión, de criterio de cada uno de ustedes. ¿El café, profesor? Ya, ok, gracias, Lali. El café. ¿Y en qué presentaciones, Lali, se podría consumir el café? Puede ser en el Nescafé o en los tecitos filtrantes. Correcto, gracias. Ya, muy bien, Lali. Buena opinión. ¿Alguien más que quiera participar? Profesor, yo creo que también sería la leche, o bueno, al menos en mi caso, en esta estación me gusta tomar bastante leche. Ya, correcto. ¿En qué presentación, Medali? Podrían ser en las que vienen como en cajita. ¿En las UHT? Ajá, exacto. Ya, correcto. Gracias, Medalit. A ver, una última participación. ¿Alguien más? Hola. Hola, jóvenes. ¿Alguna otra participación? Ya han hablado de lo que son las bebidas lácteas y también del café. ¿Alguien más que quiera participar? Profesor, buenas tardes. ¿Me podría dar un resumido de qué exactamente? Lo que pasa es que recién he ingresado, profesor, por la señal. He estado buscando señal y recién ha cargado el Teams. Ya, a ver, dicen, estamos hablando ahorita de las bebidas que se consumen en invierno. Y ya habíamos mencionado las bebidas lácteas y el café. ¿Quieres dar una opinión? ¿Qué más se puede consumir en invierno? Profesor, también consumen el ponche. El, ya, ¿y esa es una bebida industrializada? Lo primero que se me viene a la cabeza, como hace frío y yo siempre salgo a veces y tomo a veces pido esa bebida. Ah, ya, te entiendo, te entiendo. Excelente. Está bien. Gracias, Deisen. Lo que menciona Deisen es bastante interesante también. ¿Y por qué razón? Porque nosotros conocemos ciertas bebidas convencionales que las vemos en diferentes presentaciones, ya sea en presentaciones líquidas o también en presentaciones
granuladas o en polvo en el caso del café, y líquidas, bueno, también en el caso de las bebidas lácteas, pero también las bebidas lácteas se pueden presentar en casos granulados, por eso es que existe también la leche en polvo. Ahora, lo que menciona Deisen ya escapa un poco a esta categoría porque ya no vamos a hablar de repente de lo típico, ¿no? De lo que es el café, lo que es la leche, sino vamos a ir o orientarnos a lo que son alimentos que tienen propiedades de alguna manera medicinales, ya no únicamente nutricionales, sino también medicinales. Por eso ya mencionaba el ponche, que es, uno puede consumirlo y aparte de que te da energía, te brinda una saciedad de la sed, también te nutre, pero también tiene propiedades em, medicinales, o lo que últimamente se conoce como nutracéutico, ¿no? Que puede ser medicinal, pero también nutritivo, puede ser nutritivo y medicinal. Ahí está siempre en esa sinergia, siempre uniendo esos dos puntos. Y de acá nuevamente parten una serie de alimentos, una serie de bebidas que tiene que ver mucho con el cuidado de la salud de las personas. Si es que hablamos por esa línea, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, en el invierno, aparte de que hace frío y necesitamos abrigarnos, y también, también necesitamos cuidarnos, porque hay muchas enfermedades que se recrudecen pues en esta temporada, en esta estación, y es necesario poder eh, alimentarnos o consumir productos que favorezcan nuestra salud para que también de esa manera podamos tener calidad de vida y también podamos realizar nuestras actividades, trabajar, ¿no? Por ello, em, les mencionaba, les hacía estas preguntas porque si es que nosotros hablamos de las otras bebidas, por ejemplo, si hablamos de bebidas alcohólicas, si hablamos de destilados, o si hablamos de repente de aguas heladas, o hablamos de gaseosas heladas, o de jugos, o de bebidas de yogur que generalmente también son refrigeradas, entonces diremos, bueno, ¿se consumirá o no se consumirá? La respuesta es que sí se consume, solamente que aquí radica el tema es, ¿pero cuánto? Entonces, mientras ciertos tipos de bebidas irán en ascenso, sobre todo en esta estación, algunas bebidas también irán en descenso. Por eso, uno puede determinar hasta cierto punto el comportamiento del consumo o de la venta de ciertos productos de acuerdo también a las estaciones. O sea, más allá de la preferencia de las personas también, o del gusto de las personas, también entrará el tema de la necesidad. El tema de la necesidad. ¿Qué es lo que necesita la gente? ¿Qué es lo que necesitan las personas? ¿Qué es lo que necesita la familia? Entonces, ahí es donde se puede hablar de esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Hola. Por mi parte no, profesor. Ok, gracias. Muy bien. Y cuando hablamos de ello, vamos a empezar a hablar de lo que es la flexibilidad, ¿no? Entonces, si hablamos de un horizonte medio fijo, tenemos ahí en ciertas estaciones o comenzando la estación de repente podemos decir, bueno, quizá podemos proyectarnos un poquito más, pero siempre tratando de ser un poco flexibles medianamente. Pero cuando ya hablamos de periodos mucho más largos, nos decimos, a ver, vamos a proyectarnos un año. Empezamos en junio. Entonces, estamos atravesando periodo de invierno, luego vamos a empezar periodo de primavera, luego verano, luego otoño y luego nuevamente invierno. Vamos a decir, bueno, vamos a enfocarnos todo este año. Entonces, pero tenemos que conocer ya cómo es el comportamiento del producto. Y se podría mencionar, o se podría decir, ¿no? Ya, bueno, vamos a proyectarnos eh, como horizonte fijo todo el mes lo que queda de junio, el mes de julio hasta agosto, digamos, ¿no? Y de repente de ahí, ya de septiembre, como ya también hay cambio de estación, diremos, vamos a ser acá un poco más flexibles, porque de repente nos proyectamos a hacer una producción tan elevada de esto,
No, vamos a ser flexibles y vamos a decirlo, vamos a dejar a condición. Conforme se vaya evaluando el mercado, conforme se vaya evaluando también lo que son las ventas. A ver, continuemos. Tenemos aquí. Lenin, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Puedes leer, por favor? Ok. Información requerida. Para el caso de planificación jerárquica, el plan agregado en unidades de producto para el caso de planificación independiente, pronósticos de ventas a corto plazo en unidades de producto. Además, pedidos reales comprometidos con los clientes, capacidad disponible de la instalación, fuentes de demanda adicional, existencias en inventario en unidades del producto. Ok, muchas gracias. A ver, aquí, ¿qué es lo que nos está mencionando? Entonces, cuando hablábamos de planificación agregada, era conocer respecto a un producto todos los requerimientos que se podrían necesitar, ¿no? De acuerdo a la necesidad de producción. Y cuando hablamos ya de lo que es lo que son los pronósticos, aquí mucho se habla de lo que son de pronósticos a corto plazo. Para evitar realizar pronósticos tan lejanos o pronósticos que no se puedan respaldar o pronósticos que puedan cambiar eh, exabruptamente en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, si, a ver, bueno, si hablamos de la labor empresarial, em, en el año 2017, hablamos del año 2017, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, de repente, uno diría, ya, muy bien, las empresas, o bueno, citamos a un ejemplo, una empresa que se haya pronosticado, haya determinado un plan de 5 años, un plan de 5 años. Y de repente, recién iba a empezar a recuperar la inversión en el cuarto año. Imaginemos, ¿no? Un plan de 5 años, invierto, en el cuarto año recién empiezo a recuperar algo, recién empiezo. Entonces, eh, nos damos cuenta de algo, ¿no? Porque si decimos 5 años, decimos 17, 18, 19, 20, 21. Entonces, en el 20 debería empezar a recuperar, en el 20. Y para el 21 ya debería tener ya ganancias estables, ¿no? Ganancias sostenidas. Entonces, este empresario, el primero, el segundo, el tercer año iba bastante bien. Estaba yendo todo respecto a la planificación que se habían propuesto. Pero ya el cuarto año se da el tema de la pandemia. Entonces, todo ese año debía ser dedicado a poder ir recuperando. A mediados del tercer mes, hay confinamiento obligatorio. Entonces, empezó a recuperar los 2 primeros meses, pero al tercer mes ya se le fue la oportunidad, ¿no? Ya no pudo eh, seguir con las labores que ya se habían planificado. Entonces, realizar el tema de pronósticos tan lejanos, no quiero decir que siempre se den esas situaciones, porque ha sido algo muy extraordinario, algo bastante fortuito. Uno siempre tiene que ser bastante flexible con algunos detalles. ¿Qué más nos menciona? Acerca de los pedidos reales. Bueno, pedidos reales, ¿no? El tema de conocer cuáles son las necesidades del cliente. Las capacidades disponibles, conocer a plenitud la capacidad de las instalaciones para conocer cuánto va a ser lo que se va a poder fabricar, lo que se va a poder elaborar.
La demanda adicional. Esto es algo muy interesante y yo lo considero como un lujo para ciertas empresas. Porque cuando hablamos de una demanda adicional, es decir, tener un mercado de respaldo. Es decir, si en algún momento me falla este mercado o mi producto, que yo generalmente lo destinaba para estos mercados, no me terminan de consumir todo el producto que tenía, tener en mi portafolio, de repente tener en mi cartera otro cliente u otro mercado donde pueda colocar este producto y realizar todas mis ventas, o bueno, o todo lo que tenía planificado, todo lo que tenía pronosticado. O lo que también uno llama, ¿no? El tema de abrir nuevos mercados. La cuarta, existencias en inventario en unidades de producto. Esto también es muy interesante y también bastante sencillo. Cuando hablamos de existencias, hablamos de lo que son cada uno de los ítems, tenerlo numerado y tenerlo ordenado. Y además, conocer que cuando hablamos de ítems o cuando hablamos de artículos, no necesariamente van a ser productos terminados, ojo, sino van a ser materias primas, insumos o envases, que se debería tener ya un conocimiento de, a ver, tengo tanto de esto y tanto de esto. Entonces, si tengo 50 del artículo A, tengo 70 del artículo B, tengo 30 del artículo C, tengo 80 del artículo D, entonces todo eso, ¿cuánto equivale en productos? Entonces, es como decir, bueno, eh, quizá no tengo productos terminados en este momento, pero si me pongo a procesarlo, yo puedo obtener tantos productos. No sé, ponte de repente unos 40 productos. Ya de todo lo que tengo que puedo obtener 40 productos. Dame una chance y yo elaboro estos productos. Entonces, tener también ese grado de conocimiento. Eso indica también eh, una, una especificidad de lo que se tiene, de lo que se tiene en inventarios, pero además también el, una visión proyectada que tiene la empresa. A ver, continuamos. Briseida, buenas, ¿puedes continuar? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Método de elaboración. La planeación agregada existen tanto métodos heurísticos como algoritmos de resolución óptima. Los heurísticos pueden variar dependiendo del peso que se le asigne a la relación pronóstico y órdenes reales, así como a la determinación de los tamaños del lote de la MPS. Ok, muchas gracias. Entonces acá lo que se habla nuevamente, no MPS, lo que es el plan maestro, es tratar siempre de que puedan coincidir muy cercanamente lo que son los pronósticos y las órdenes reales. ¿Y por qué razón? Porque esto también va a poder determinar los tamaños de los lotes. Tamaños de lotes. Y cuando hablamos de un tamaño de lote, podríamos decir, bueno, un lote para mí son 1000 unidades de producto. O puedo decir, para mí un lote son 50 unidades de producto. Pero poder conocer ello es vital porque también permite cumplir con las órdenes, con lo que son los pedidos y también poder determinar cuántos recursos o cuántos recursos humanos, también mucho de ello, necesito para poder elaborar estos productos. Entonces diré, bueno, necesito 5 lotes para la siguiente semana. Entonces, bueno, ya planifico o ya voy viendo qué es lo que voy a necesitar. Porque recordemos también que los recursos no se regalan, sino los recursos se adquieren también con un intercambio económico.
Por eso, una planificación detallada y con anticipación puede generar muy buenos resultados. Y para ello también acá menciona dos enfoques, ¿no? Nuevamente, ¿no? El enfoque heurístico y también lo que son los algoritmos, los modelos matemáticos. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos un poquito con esto, no vamos a profundizarlo demasiado, pero pero sí me gustaría que puedan desarrollar un poco de lo que es este criterio. Entonces vamos voy a enviarles un material ahora para que lo puedan revisar. Todavía tenemos un poco de tiempo, tenemos aproximadamente una media hora para que cada uno de ustedes pueda eh, revisar este material que les voy a enviar. No es material nuevo, no es material nuevo, porque a ustedes en algún momento también ya se les ha brindado este material, pero sería muy interesante que lo puedan revisar nuevamente. A ver. Profesor, ¿Sí? ¿Me escuchó? sí, Burgos Altamirano y Denis me acaban de comentar que no tienen internet y Denis no tiene energía, que lo tome en cuenta, por favor. ¿Quién me dices? Burgos no teniendo internet y, Ah, ya, y Jason y Dennis, Denis, ¿no? ajá, sí, Denis no tiene energía y que lo tome en cuenta. Ya, a ver, lo voy a tener en cuenta. A ver, Burgos y Ruiz. No hay problema, a ver, ya los he apuntado por aquí. ¿De repente alguna pregunta que tengan jóvenes? A ver. Quiero que revisen su WhatsApp si les ha llegado ya los dos documentos que les he enviado. Sí, ya llegó, profesor. Ya, muy bien. Muy bien. Y lo que quiero que hagan es que puedan revisar este capítulo de forma grupal y luego de ello se les va a dejar una, una pequeña práctica que lo van a tener que realizar también en grupo, que van a realizar en grupo. Y que, bueno, la semana pasada no se les había dejado una práctica, ¿no? Entonces, esta es como una compensación de la práctica de la práctica de la semana anterior, pero también tomando estos nuevos matices de lo que es el plan maestro y poder consolidar algo un poquito más completo. Así que lo primero que quiero es que lo puedan revisar. Quiero que lo lean. ¿Sí? Por favor. Entonces, jóvenes, hasta ahí estaríamos con la clase de hoy día, con la sesión de hoy. Les agradezco mucho su presencia y bueno, eh,
en el día de hoy o en el transcurso de esta semana se les va a ir entregando su práctica para que puedan aplicar lo que han podido leer también en este capítulo y lo que hemos visto la semana anterior y esta semana. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Hola? Sí, profesor. Ok. Entonces, chicos, muchas gracias y muy buenas tardes. Ya nos estaremos viendo muy pronto. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego. Cuídense ustedes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense.